Mi amor, te amo. Se te olvidó pagar la luz, ¿verdad? Sí. Ahora el pago de sus servicios es tan fácil como tomar una foto con la app Davivienda. Así de fácil. Davivienda, una multilatina en El Salvador. La posguerra está agotada. Necesitamos analizar y alumbrar mejor el camino para construir el futuro. Soy Alberto Arene, economista. No solo somos un nuevo programa de opinión, somos una nueva revista de realidad nacional. Soy Karen Fernández, comunicadora. Juntos formamos un equipo de trabajo independiente y comprometido con este momento de la historia. Somos una síntesis entre madurez y juventud para el nuevo impulso del futuro. Soy Saúl Hernández, politólogo. Bienvenidos a Focos. Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom. El político estadounidense con mayor compromiso con El Salvador. Durante 35 años consecutivos, el congresista de Massachusetts, Jim McGovern, nunca ha dejado de ocuparse de nuestro país, siendo históricamente, en mi opinión, el político estadounidense con mayor conocimiento y compromiso con la democracia y los derechos humanos en El Salvador. McGovern trabajó para el célebre congresista Joe Moakley de 1982 hasta 1996. En 1990 le pidió que liderara la investigación del asesinato de los 6 padres jesuitas, su colaboradora e hija. Después del descubrimiento del involucramiento de los militares, respaldados en toda la guerra por Estados Unidos, la continuación de la ayuda militar fue condicionada a mejoras en los derechos humanos y a una paz democrática negociada, cambiando la política de Estados Unidos en El Salvador. McGovern es copresidente de la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos, que investiga abusos de derechos humanos internacionales y recomienda cómo los Estados Unidos deben fortalecer el respeto por los derechos humanos internacionalmente. Welcome, Congressman. Happy to be with you. I am very happy that you are here with us tonight at Focus. Vamos a desarrollar esta entrevista en inglés con subtítulos en español por razones de tiempo y de fluidez. Well, how did you come to be so involved in El Salvador, and why have you dedicated a large part of your professional and political life to our country, Jim? Well, El Salvador has a very special place in my heart. It goes back to when I was a young aide working for Congressman Joe Moakley. And in the early 1980s, a group of Salvadoran refugees came to visit him. They fled to the United States because of the violence here in El Salvador, and they were afraid of being deported. And so they asked him for help. And he called me up and said, look, can you investigate what these people are saying? Why don't you go to El Salvador and check it out? And I did. I went to El Salvador and spent some time here and met with a whole range of people, including the Jesuits at the UCA. I met with members of the military. I met with our embassy and human rights advocates and defenders. And I came to realize how difficult the situation was here. And I came to appreciate the concerns of those Salvadorans who met with Joe Moakley during office hours in Boston. And I became part of his team to help protect those refugees, to help stand up for human rights. That eventually led to the passage of TPS, and then he investigated the murders of the Jesuit priests. But I have come to admire the Salvadoran people. People here have struggled and been through so much, and yet there's so much hope. And
And so I consider this place a very special place, and the people of El Salvador are always near to my heart. For some politicians, those are issues on the international scene. For you, had become a long-term commitment. Well, I have developed friendships here in El Salvador, dating back to the early 1980s. People who have been friends for life. I've known you for many years, and I've lost a lot of friends to the conflict. People that I've gotten to know and admired were killed. I knew 3 of the Jesuit priests who were murdered. And so this is very personal to me. And it's also personal because the United States government played a role in the war in El Salvador. We supported the military. We trained many of the soldiers, some of whom were guilty of terrible atrocities. And so I feel the United States, as a United States congressman, as a citizen, we have a special obligation to help the people of El Salvador move on and rebuild and have a better future. What is your opinion of the UCA's petition to reopen the case of the assassination of the Jesuits and their housekeeper and her daughter, at the same time that Colonel Montano has been extradited from the U.S. to Spain so that the judicial process can run its course? I support the request to reopen the Jesuit case. I think it's important that there be some accounting, that justice be done. And I support the reopening of a whole range of cases. You know, I've heard people say, well, let's move on. The past is the past. Well, the problem is you cannot move on unless you address the past. You know, we did a conference at the UCA in January with families whose loved ones were disappeared during the war. And some of the people in the audience holding up pictures of disappeared loved ones weren't even born when the war ended. I mean, the loss of their family has carried on to a new generation. It's hard to move on. It's hard to deal with the issue of impunity unless you deal with the past. And there's a variety of ways to deal with the past, but ignoring it and just saying move on is not the way to deal with it. Last Monday, Jose Maria Tojeira, representing the UCA, requested the reopening of the case before Salvadorian tribunals, accusing the intellectual authors. He commented on this program that he will view favorably a commutation of sentence regarding a future conviction for the intellectual architects of the crime. This is part of a conception, you know, on the a relatively new conception that there is a need to go to the truth and then be able then to pardon the people involved in those crimes. And I agree with that. I mean, look, we need to know the truth in order to learn from the truth, in order not to repeat the same mistakes in the future. And the people of this country deserve the truth. You know, those who have suffered most are just regular people. You know, thousands and thousands of people lost their lives during the conflict. And because the issue of impunity wasn't addressed, because the issue of reconstruction wasn't addressed, because the international community wasn't there after the war to help El Salvador build, today in this country, there are still very severe problems of impunity, of violence. It's a very dangerous country still. And so, you know, we need to start dealing with reality here and just forgetting the past and, you know, and just brushing away uncomfortable subjects. You know, it doesn't make anything better. And so I think we need to deal with these cases, and we need to assign responsibility to those who are responsible. In the Jesuits case, you know, there were lots of people who pulled the trigger and shot those priests. But there were people who were the intellectual authors, members of the high command of the Salvadoran Armed Forces, some of the most powerful people in this country, who had the support of the United States government, who had military assistance from the U.S. government, who had training from the U.S. government. But those intellectual authors need to be held to account. There needs to be some truth-telling, and I hope that that's what happens here. You met some of them in those days, right? I did. Did you talk with them? I did, and you know, amongst the high command of the Salvadoran Armed Forces, you know, there was just
a complete denial of any responsibility. They kept on trying to say it was a few bad apples. But the reality was there was an institutional problem in this country within the Salvadoran Armed Forces. Not only an institutional problem that would allow for the kinds of killings that took place to happen, but then there was the mentality that the job of everybody in the military should be to cover these crimes up and to never take responsibility. You know, and if you're going to change, if you're going to have a break from the past, then you need to have a break from the past. You can't be, you know, saying things like, well, you know, that happened a long time ago. We have other problems to deal with. You're not going to deal with the current problems until you deal with the past problems. And by the way, you can do both at the same time. In contrast to the accusers in the judicial process in Spain, who assert that there is proof linking ex-President Cristiani to the murder of the Jesuits, Tejera affirmed in the Focus interview that we have absolutely no proof that he participated in the intellectual planning. Yeah. And the Moakley Commission, which I was part of, didn't either. I mean, you know, there may be a case to be made that Cristiani found out immediately afterwards who was responsible and was part of a cover-up, but we never found any direct information that linked him directly to the actual planning of those terrible murders. According to the 1993 report of the United Nations Truth Commission in El Salvador, between 10 and 13 December of 1981, the elite Atlacat battalion units deliberately and systematically tortured and executed 1,000 men, women, and children in El Mozote and surrounding villages. This massacre is one of the largest attacks against civilians perpetrated by a Latin American army, and it has been characterized as a crime against humanity. You arrived Friday evening, and Saturday you spent all day with the El Mozote community where this massacre took place in 1981. Tell us about it. I hear that you always go to the El Mozote, and you did it again this time. Well, first of all, it is a crime against humanity. I mean, and we went up there, and we were with the Washington Office on Latin America, but I also took my 16-year-old daughter with me. And it was very moving for her too, because when you go to El Mozote and you go to the area where so many people are buried, they have the names and the ages of the people who were murdered. And my daughter's 16 years old. There were lots of people on that wall who were 16 years old and younger. And the fact that over 900 to maybe even 1,000 people were massacred, and they were children, and they were elderly people, people who in no way, shape, or form could be considered a combatant. That is a war crime. That is a crime against humanity. And people deserve justice. They were poor people. You know, they weren't famous. You know, the international community, you know, didn't know them by their names, but their lives were every bit as important as my life or your life or any general or any president of this country. And they deserve justice. And if you can't get justice in this case, then lots of luck getting justice in cases, you know, that don't have as much attention put on them. And, you know, and the fact of the matter is, I believe that the United States has a responsibility to assist in the case to get justice, because the Atlacat Battalion, which carried out these killings, they were trained by the United States of America. They were trained by my government. They received weapons from my government in the United States of America. Our embassy, our government, the Reagan administration, denied that this massacre took place when it did, and that was unconscionable. You know, I tell people all the time, you can't change the past, but we all can help try to shape the future. And now's the time for the United States to work with the Attorney General's office, to work with the prosecutors, to work with those who are investigating this terrible atrocity, and provide the support, whether it is in terms of documentation or any other information, to build the case, you know, to get to the truth and to hold people to account. And I hope that we do that. I'm going to do everything I can to push my government to do the right thing, and to make sure that the Salvadoran government knows that this is a priority and that the United States Congress is paying attention to this. What is the legal status on the case of El Mozote? Well, right now they're taking testimonies and they are building a case, which ultimately the judge will have to make a recommendation about whether it goes to trial.
And I think that part of it is going forward, and I think the case is pretty strong as it is, and I expect that it will get stronger. But, but we're getting some obstruction from the Salvadoran Armed Forces. The Minister of Defense says he doesn't have a list, of all the relevant people who are, in a command and control structure in that region during 1981. He doesn't have a list of the members of the Atlacat Battalion. That is inconceivable to me, that the Salvadoran military is claiming they don't have records. I don't believe that. That's obstruction, and that has to stop. Have you talked with him about it? I haven't talked to him directly, but I have talked to others about my concern, and we're going to continue to push. But that is why I think it's important for the United States government to make sure that any records we have from our Pentagon or from our CIA be made available to those who are working on this case, because we certainly kept records. I know the Salvadoran government did, whether they want to, what the military did, whether they want to give them up or not. But I believe that that the United States government must have those names as well, because we trained many of those people who perpetrated this crime. Jim, I understand that the Commander-in-Chief of the Armed Forces is President Sanchez Cerén. So have you talked with him about it? He can give orders to his general, no? Well, President Sanchez Cerén knows our concern on this case, and I expect that that he will do the right thing. I think for the sake of this country, it is important that the military cooperate in every way they can on these historical cases. We need to get beyond, we want to get beyond the past, let's get to the truth, and let's move on. But simply saying we don't have any records, we don't know who's who, we don't know what happened, I mean, come on, give me a break. I mean, that's not at all credible. And the Minister of Defense of this country needs to understand that there's a greater obligation here, and that is to the greater good. And the people of El Salvador, who have suffered so much in so many ways over the years, deserve the truth. They deserve to move beyond the past, and this is the way to do it. Vamos a ir a un corte comercial. No nos cambien. Te presentamos a Punto Express, el lugar donde pagas todo en un mismo lugar. Punto Express tiene una red que te permite estar conectado directamente en línea para realizar todo tipo de pago de forma inmediata. Nuestra red de más de 800 puntos se encuentra en los 14 departamentos de El Salvador, en los lugares que siempre frecuentas, optimizando tu tiempo. De lunes a domingo, en horarios extendidos. Sin colas, sin recargos, sin tanta vuelta. En Punto Express, pagas todo, ganas mucho. En Navidad te mereces un cambio. Estrena regalos, porque todas tus recargas prepago desde $5 traen regalos. Gana Smart TV, consolas, smartphones y más. Canjealos en la app Recargó o enviando el PIN que recibirás al 323. ¡Claro que sí! En Navidad te mereces un cambio. Estrena regalos, porque todas tus recargas prepago desde $5 traen regalos. Gana Smart TV, consolas, smartphones y más. Canjealos en la app Recargó o enviando el PIN que recibirás al 323. ¡Claro que sí! Desde 1956, Aves, Asociación de Avicultores de El Salvador, trabaja por mejorar la productividad, eficiencia y competitividad de la industria avícola, garantizando seguridad alimentaria a la población a través de productos nutritivos y de primera calidad. El pollo y huevo contienen alto valor proteico, indispensables en una dieta balanceada. Aves, 60 años brindando nutrición a las familias salvadoreñas. El político estadounidense con mayor compromiso con El Salvador es el tema que nos ocupa esta noche, conversando con el congresista norteamericano originario de Massachusetts, representando a un distrito en Massachusetts, Jim McGovern, con 35 años de involucramiento, de compromiso con la democracia y los derechos humanos en El Salvador. Estamos teniendo esta conversación en inglés por razones de fluidez y de rapidez. Jim, in September, this past September, you led a bipartisan letter signed by 116 members of Congress asking that the TPS for over 250,000 Salvadorans and Hondurans
residing in the U.S. be extended. In addition, a letter from leading Republicans asked for the same. 4 weeks ago, you condemned the State Department move to end temporary protected status for Salvadorian and Honduran immigrants. If they have now eliminated the TPS for Haitians and Nicaraguans, will they do it for Hondurans and Salvadorians? Well, we'll find out probably in January or February. And I'm very worried because I think this administration, the Trump administration, it came to office on a kind of a xenophobic platform, if you will, bashing immigrants, making no distinction between immigrants who are criminals and immigrants who are law-abiding people within our country. And I'm very worried that they're not paying attention to the reality and the facts and more interested in a press release. We have been trying to make the case to the administration that extending temporary protected status for Salvadorans and for Hondurans is absolutely essential. You know, they keep on saying, it's temporary, and we keep on reminding them that there's a T, which is for temporary, but there's a P for protected. And the situation in El Salvador is such that it is not reasonable to send all these people back to El Salvador. With the level of violence that continues to exist in this country, with the lack of jobs and opportunity, and that, this situation here is such that it should compel us to, at a minimum, extend it. And we ought to be thinking, by the way, beyond extending it, at some point talking about regularizing the status of those Salvadorans who are in the United States. The people who have TPS in the United States right now, who are Salvadorans, have had it for 16 years. So 16 years, you came to our country 16 years ago, you might have gotten married, you have kids, you have a house, you have business. And after all this time, that we're gonna say to you, it's over, you have to go home, separate you from your family, to maybe come back to a place where you may not have any job? I mean, that's cruel. That's not right. And by the way, people who have TPS are law-abiding citizens. They have to be in order to be able to continue to get this protection. I worked for the guy, Joe Moakley, who wrote TPS. And it is designed to provide protection to people just like the people we're talking about from El Salvador and the United States and from Honduras. So for Trump to try to reverse it would be unconscionable. And I think that, we're making the case as forcefully as we can in the United States, but I am worried because we are dealing with a White House and a presidency that doesn't seem interested in facts, but seems more interested in press releases. Have you been able to talk with is John Kelly, the chief of staff of President Trump? Have you been able to talk with him? He's knowledgeable about the region. He was in the U.S. Southern Command. He led the delegation of the United States to discuss the whole support for the North Triangle, precisely to prevent people to go to the United States? Well, he should know better. And I think that recommendations coming from people in the United States government who are been asked to make recommendations on this are suggesting that temporary protected status be extended. I think the overwhelming evidence as being provided to the White House is in favor of extending TPS. What I'm worried about is this president, and maybe even his chief of staff, John Kelly, are going to make a decision to please a narrow base in the United States, the base that supported their bid for the White House, and ignore the consequences for a lot of people from El Salvador and Honduras. So we don't know what's going to happen. I can only say to you that as of right now, there are many of us, lots of Democrats, some Republicans, that are pushing very hard against any kind of ending of TPS. It would be a cruel thing to do. What Congress can do to stop this? Is this a matter in the end it's a decision of the White House, basically? It is a decision by the administration. Congress could always intervene and pass a law to try to change that. Now, we're talking about TPS, but we have Dreamers too. Many of the Dreamers are Salvadorans. Their protection runs out in March. And here we are approaching, now we're in December, and Congress has taken no action. I believe if you brought a DREAM Act to the floor to protect the Dreamers, I believe if you brought a TPS bill to protect the Salvadorans who get to the floor of the House of Representatives or the Senate, it would pass.
I think every Democrat would support it, and I think there would be a group of Republicans that would support it. Whether a majority of Republicans support it or not, I don't know, but I do believe that we have enough to pass it. But the Speaker of the House has not scheduled a vote. The Senate Majority Leader has not scheduled a vote. And meanwhile, hundreds of thousands of lives are in the balance. So they have to be a vote. We have to have a vote to protect the Dreamers. Because Trump has already said to the Dreamer, your time is up unless Congress acts by March. So that we need legislation for. On TPS, if the administration or if the Republicans don't want to vote on it, they should ask Trump to extend it, because there's plenty of reason to extend it. The Foreign Relations Minister of El Salvador, Hugo Martinez, had made a lot of effort. He has led, I believe, 2 missions already with congressmen of different political parties, and I don't know if some business people also are involved. Do you think that they have been successful in reaching out a more wider sector of both Congress, but also the administration? I think Hugo Martinez has done a very good job of trying to reach out to Democrats and Republicans and to make the case why extending TPS is important. Whether that's enough, at the end of the day, I don't know. I think if we were dealing with a White House that was making decisions based on facts and sound analysis, I think Hugo Martinez and others have made a very compelling case. But I don't know whether this White House cares about facts, and that's a problem. And by the way, if I could just say one other thing, Hugo Martinez and President Sanchez Serén deserve a lot of credit. We were here in January advocating on behalf of families whose loved ones were disappeared during the war, and as a result of us talking to them and the families, they actually came forward with this commission to actually help try to find the disappeared. Which is something we support very, very much, but that would not have happened without their willingness to work with us on that. This is the commission, the FIC Rosales Commission, I understand. No? It's what? This is the FIC Rosales Commission. Yes, that's correct. Absolutely, yes, right, yes. Absolutely. Sylvia Rosales FIC was lead to help get us involved in this effort. But I mean, I think it's an important. Again, we're going back. As we were talking in the beginning, if you want to move beyond the past, you got to deal with the past, and there are lots of people who have lost their loved ones who want to find out what happened. Talking more specifically about the state of affairs in your country, last week Richard Cohen published an opinion piece in the Washington Post entitled "Trump has ushered in America's darkest hour." As a member of Congress, what do you say to Americans who are losing faith in many facets of American democracy, who see the vast inequalities in wealth, the unaccountability of the government, shrinking social services, a tax plan that will further aggravate these inequalities, the fiscal deficit, and even the national debt, and a withdrawal from international commitment? This seems to be another kind of administration. I witnessed in the 80s and the 90s an important confrontation, certainly in the Reagan years, about Central America and other issues. But in the end, there was common ground between Democrats and Republicans. But it seemed that the Trump era is something very different. Well, Donald Trump has succeeded in polarizing our country. He has driven wedges in communities. He has pitted one group against another group. He has said things that I find to be offensive, to be divisive and bigoted and racist, quite frankly. And I could sit here and just complain and tell you that I'm losing confidence in our institutions, or I can fight back. And I tell everybody who doesn't like the direction that the United States government is moving in, people in my state and other states, you know what, if you don't like it, then you got to organize and you got to fight back. You got to demand justice, you got to demand fairness, you got to demand respect for everybody in our country, you got to demand an end to racism and bigotry and polarization. Everybody deserves dignity, everybody deserves respect,
And if we believe, as I believe, that people aren't getting that respect and dignity right now, we got to fight to take it back. The United States is a very resilient country. We've had good times and we've had not so good times. But I'm not giving up on my country. I love my country. I wouldn't have run for Congress if I didn't love my country. And it's worth fighting for. And I think a lot of what I see on display in this administration doesn't represent what I think of when I think of America. It doesn't represent the best of the American people. So we're fighting back, and I believe we will change things. I wish it could happen immediately, but that's not how change works. Sometimes it takes a little time, but we're not giving up. We're going to fight back for what we think is right and just. You will have to go to other states because your state is very progressive, mostly liberal Democrats that care about democracy, human rights, and equality. You will preach to the convinced people, but it seems that you will have to go to other states, the key states that where these elections was lost. I am. I'm trying to help elect like-minded members of Congress in other states all across the country. I'm doing what I can to help organize in other states as well, because I believe that's how we're going to change things. I mean, sitting back and throwing up your hands and saying, "Ugh, it's terrible," it doesn't do anything. If you want to change things, you got to work at it. Same thing here in El Salvador. I love the people of El Salvador. I respect and I love so much about this country. And there are problems right now. If you want to change those problems, then you got to be involved. You got to be part of the solution. You got to be willing to run for office. You got to be willing to speak out against corruption, against human rights violations. You got to demand truth in these historical cases. And you got to hold everybody to the same standard, whether you're on the left or the right. If you break the law, if you are guilty of corruption, if you are guilty of human rights violations, we're held to one standard here. And we need to demand that we adhere to that standard. And people need to be engaged. That's how we're going to change things. When people listen to you and your ideas, they may think that you were supporting Sanders in the past Democratic primaries, but you were an important supporter of Hillary Clinton, I believe. I would. So my question is, and you were very involved in the campaign, no? My question is, what lesson did you learn from this lost? Hillary Clinton won the popular vote, but you lost the votes of the states. Well, first of all, Bernie Sanders is a friend. I like him. I supported Hillary because I thought she would have been a better president. I didn't agree with her on everything, but I thought she would have been a better president. I think what I learned from this last election is that there are outside forces that tried to disrupt what was going on in our country, and they, to a certain extent succeeded. You're referring to the Russian fact. Yeah, I mean, and I also, believe that the Electoral College should be abolished. I mean, how 3 million more people voted for Hillary Clinton than Donald Trump, and yet he's in the White House. I'm trying to explain to my daughter, how our system works. When I used to tell her that, the majority wins. So, we may need to readjust how we do elections. The other thing is that, I think Trump was masterful at distracting people from what the real issues facing America were. What the discussion should have been about in the last election was economic security, how to put people to work, how to rebuild our infrastructure, how to make sure that our economy continues to grow. And instead, Trump, through his outrageous statements, had us talking about Muslim bans and harsh immigration policies and building walls and dividing people and pointing fingers. And I think Democrats and even Republicans who oppose Trump need to understand we need to find a way to recapture the narrative and to focus on what really matters in people's lives. It's easy to get people worked up into a frenzy and distracted and to not pay attention to what the real issues are. We saw that happen in the last election. We need to figure out a way to make sure that doesn't happen again.
Jim, you come at least once a year to El Salvador. You have a permanent invitation now to come to this program when you come and update us on different issues, both of the relationship of the United States with El Salvador, but also on domestic U.S. politics that are of interest, certainly, for Salvadorians. Well, I look forward to it. I hope your ratings don't go down because I'm on the show. But I appreciate very much being here today, and I appreciate your questions. And I think programs like this are incredibly important. I mean, it's important that there be a well-informed public, because that's a way to get people engaged and to help people figure out how they can make a difference. I suppose that you go during weekends to your state, no? I do. But then you will miss our program. Focus is being broadcast in Washington, D.C. for D.C., for Virginia and Maryland. I hope that you will see it. I'll get someone to download it. Once in a while, Yeah, and you I can will. see it. It was great to see you. Great to be with you. Thank you. Muchas gracias, amigos televidentes, por su audiencia. Ha sido un interesante programa. No nos cambie, viene Prisma. Te presentamos a Punto Express, el lugar donde pagas todo en un mismo lugar. Punto Express tiene una red que te permite estar conectado directamente en línea para realizar todo tipo de pago de forma inmediata. Nuestra red de más de 800 puntos se encuentra en los 14 departamentos de El Salvador, en los lugares que siempre frecuentas, optimizando tu tiempo. De lunes a domingo, en horarios extendidos. Sin colas, sin recargos, sin tanta vuelta. En Punto Express, pagas todo, ganas mucho. En Navidad te mereces un cambio. Estrena regalos porque todas tus recargas prepago desde $5 traen regalos. Gana Smart TV, consolas, smartphones y más. Canjealos en la app Recargó o enviando el PIN que recibirás al 323. ¡Claro que sí! En Navidad te mereces un cambio. Estrena regalos porque todas tus recargas prepago desde $5 traen regalos. Gana Smart TV, consolas, smartphones y más. Canjealos en la app Recargó o enviando el PIN que recibirás al 323. ¡Claro que sí! En esta Navidad el mejor regalo es tu país. Disfrútalo. Felices fiestas te desean Pueblos Vivos. El Salvador registra bajos niveles de desarrollo para lograr una calidad de vida óptima para sus habitantes, según se deriva del último Índice de Progreso Social publicado en octubre por la Organización Mundial Progreso Social Imperativo, que ubicó a El Salvador en el puesto 70 de 128 países estudiados. Hoy en Prisma presentamos las cifras del progreso social salvadoreño a 25 años de la firma de los acuerdos de paz. El progreso social se define como la capacidad de una sociedad para brindar soluciones a las necesidades básicas que permitan a los ciudadanos desarrollo, calidad de vida y condiciones para alcanzar su máximo potencial. El índice se compone de 48 indicadores de carácter social y ambiental, donde 0 representa el menor progreso social posible y el 1 el máximo. El Salvador inició en 1992 con un IPS de 0.47 y en 7 años subió rápidamente a 0.57 con la llegada de Francisco Flores a la presidencia en 1999. Desde esa fecha hasta 2014, cuando finalizó el gobierno de Mauricio Funes, el progreso social consolidó un crecimiento sostenido pero lento, ubicándose en 0.66 después de 15 años. En 2016, durante el gobierno de Sánchez Serén, el IPS se ubicó en 0.64.
Con esta valoración, El Salvador se sitúa 42 escalones debajo de Costa Rica y 30 respecto a Panamá, pero superó a Nicaragua por 11 posiciones, a Guatemala por 14 y a Honduras por 19. ¿Cuáles son los indicadores mejores y peores evaluados por el IPS para El Salvador? De acuerdo con el informe, los números describen deficiencias en materia de seguridad, corrupción, libertad de expresión y medio ambiente, pero se observan avances en la cobertura de necesidades básicas, vivienda y educación. Inmediatamente después de la guerra, la tasa de homicidios tenía una valoración de 0.68, es decir, más cercano a 1 y por lo tanto con una calificación más positiva que negativa. Para 2016 es todo lo contrario, nos ubicamos en 0.26, muy cerca de la peor calificación que es 0. ¿Qué ocurre con la corrupción? La percepción sobre la transparencia de las instituciones y una efectiva gestión pública empeoró levemente desde 2007. En una década, el indicador pasó de una valoración de 0.40 a 0.36. En cuanto al componente de libertad personal y elección, el IPS expone un retroceso en la libertad de expresión. De 2007, cuando tenía una valoración óptima de 1, se redujo a 0.55 en 2012 y permanece así desde esa fecha. ¿Qué pasa con la calidad del medio ambiente? Este es el componente que ha tenido un mayor retroceso en las últimas décadas. Las emisiones de dióxido de carbono pasaron de una calificación de 0.60 en 1997 a 0.46 en 2016, una caída de 24 puntos. Asimismo, la cobertura forestal pasó de 0.17 a 0.13 y el uso de energías renovables de 0.57 a 0.28, lo que describe una mayor dependencia a la generación de energía con recursos contaminantes. No obstante, el IPS señala avances en la provisión de los servicios de agua potable, cobertura eléctrica y calidad de la habitación. En la mayoría de estos indicadores, la calificación se ha duplicado respecto a 1992. En cuanto al sistema educativo, los indicadores reflejan que el alfabetismo ha crecido 3 puntos respecto a 2012, que existe un incremento en el nivel de escolaridad en adultos, actualmente con una calificación de 0.63, aunque el acceso al sector universitario sigue siendo limitado. El índice le asigna tan solo 0.31 de calificación. Esto significa que cada vez más salvadoreños saben leer y escribir y alcanzan mayor grado de escolaridad, pero todavía son minoría los que logran llegar a la universidad. El coordinador del Centro de Progreso Social, el economista Manuel Sánchez Maferrer, explicó a Focos que estos resultados son consecuencia de una insuficiente inversión pública en rubros como salud y educación y a una ineficiencia de los recursos implementados. Según datos oficiales, la inversión social en El Salvador no ha tenido diferencias significativas en los últimos 15 años, representando tan solo entre 6.6 y 7.7% del Producto Interno Bruto Nacional. Esto es todo en Prisma. Les recuerdo que pueden compartir y opinar sobre nuestro contenido en la etiqueta Focos TV de Twitter. Ya volvemos con más de su programa Focos. Amor, ¿cómo es la clave del banco? Es el cumpleaños de tu mamá. No, es la de mi mail. Entonces es la fecha de nuestro aniversario. ¿Sí pudiste? Sí. ¿Quieres que te ayude? No, tranquila, amor, tranquila. Se te olvidó, ¿verdad? Ahora puede recuperar su clave o asignar una nueva desde la app Davivienda. Así de fácil. Davivienda, una multilatina en El Salvador. ¿Quiénes somos? ¿Qué nos define? No somos lo que tenemos. No somos lo que prometemos. Somos lo que hacemos. Esforzándonos día a día, capacitándonos constantemente, contagiando optimismo, convirtiendo lo bueno en algo mejor. Sé el que hace. Inscríbete hoy. Hagamos la diferencia. Universidad Tecnológica de El Salvador.
estamos de regreso en la mesa de matices. Esta noche la pregunta general que nos planteamos es sobre qué está pasando en Honduras, la crisis electoral, qué fue lo que ocurrió. Así es. Buenas noches, Karen, ¿cómo estás? Y es que hay que tener en cuenta que el pasado 26 de noviembre los hondureños acudieron a las urnas para elegir a diputados, a consejos municipales, pero también a su próximo presidente. 2 semanas han pasado después de las elecciones generales y los resultados del escrutinio divulgado por el Tribunal Supremo Electoral son duramente cuestionados por los electores, varios sectores importantes de la sociedad hondureña, también por las misiones electorales internacionales, pero sobre todo por la alianza opositora. ¿Por qué los cuestionan? Bueno, por las inconsistencias y la falta de transparencia en el proceso. Así es. El ajustado resultado entre el candidato del movimiento Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasralla, y el actual presidente y candidato a la reelección por el Partido Nacional, Juan Orlando Hernández, sumado a las irregularidades conducidas por el Tribunal Supremo Electoral de Honduras, han llevado a la población hondureña a salir a las calles en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad pública, esto en el marco de un estado de excepción y la intervención represiva que ya ha dejado muertos. Así es que tenemos estas preguntas. ¿Qué ha ocurrido en Honduras? ¿Qué elementos nos permiten entender el fracaso de estas elecciones generales? ¿Qué lecciones deja este proceso para Honduras? Y sobre todo pensando en qué lecciones podemos aprender países como el nuestro con instituciones relativamente débiles. Y para conversar sobre estas interrogantes, hoy nos acompaña el fundador y periodista del Faro.net, Carlos Dada. Hola, Carlos. Hola, Karen. Hola, Saúl. Gracias por invitarme. Bienvenido. Para nosotros es importante conversar esta noche con Carlos porque Carlos ha cubierto desde ya hace varios años los procesos políticos en Honduras y sobre todo ha estado ahí cubriendo las elecciones generales desde los días previos a la elección y también ha estado ahí en la última semana mientras se iba realizando el conteo. Así es que bienvenido de nuevo. Muchas gracias por la invitación. Carlos, los resultados de esta elección en Honduras han estado alrededor de cuestionamientos por parte de organismos internacionales, por la mitad de los electores al menos, tal como lo hemos señalado al inicio de esta entrevista. Resultado de tu cobertura en Honduras, ¿tú crees que hay evidencias suficientes para sustentar la denuncia de fraude que hace Salvador Nasralla de estas elecciones? Yo no puedo llegar tan lejos. Puedo dejarte 2 opciones. Una es que estamos ante un Tribunal Supremo Electoral hondureño que es de una incompetencia olímpica, o 2, que estamos en presencia de un fraude. No veo una tercera opción posible. El proceso ha sido manejado tan mal que o es de una negligencia imperdonable porque hay muertos o hay un fraude en proceso. Sumado a esto, hay elementos como la OEA que ha señalado en su comunicado, en su informe, un estrecho margen de resultados, así como irregularidades, errores y problemas sistémicos no nos permiten a esta misión tener certeza sobre los resultados. Dices algo, que podría sustentar el camino de un fraude, como tú mencionas. O al menos de una incompetencia tal que arroja unos resultados que no son creíbles, que no permiten concluir un proceso legitimado, etcétera, etcétera. Al menos eso. Y con estos resultados no creíbles, con este proceso con poca legitimidad, ¿es justificable entonces la posición de Salvador Nasralla, por ejemplo, que se retractó de un pacto que había firmado con Juan Orlando Hernández, auspiciado por la OEA, un pacto donde iban a esperar con calma y aceptar los resultados del Tribunal Supremo Electoral? ¿Es justificable la posición entonces de la alianza opositora y Nasralla? No, yo no creo que es justificable firmar un pacto al mediodía en unas condiciones tan delicadas y tan volátiles y echarte para atrás 5 horas después en una conferencia de prensa frente a manifestantes. A mí eso no me parece muy serio. Me parece que las torpezas de todo el sistema político hondureño se han ido sumando una tras otra, hasta que lo que tenés es... decía Saúl, la mitad de la gente en la calle, yo diría un poco más, porque en la calle encontramos no solo simpatizantes de la Alianza o de Libre o de Nasralla, sino simpatizantes del Partido Liberal, que sacaron casi 15% de los votos, que ahora están en la calle manifestándose para el recuento y para el respeto al voto, e incluso seguidores de generaciones del Partido Nacionalista del presidente Juan Orlando Hernández que no están de acuerdo con el proceso y que vislumbran un fraude. Todo esto es resultado de las torpezas de todo el sistema político. Muy bien, tú has señalado de manera clara las torpezas del sistema político hondureño, pero hay un actor, el Tribunal Supremo Electoral hondureño, que está bajo la observación de todos. Sin embargo, hay elementos claros
30 días antes de esa elección, el tribunal decide cambiar el sistema de conteo y divulgación de resultados en Honduras a solicitud de la oposición. Se detiene por 10 horas el miércoles, según lo relata también la OEA. ¿No son estas condiciones objetivas que también permitirían justificar estos errores técnicos desde tu punto de vista? ¿O aún así sigue señalando una negligencia? Si los permite justificar o no, para sacar esas conclusiones, Saúl, yo creo que lo primero que deberíamos hacer es esperar a que se den esas justificaciones. Y esas justificaciones no se han dado. La oposición lo que está exigiendo es que se le entreguen las bitácoras del sistema porque el sistema se cayó 2 veces, el sistema de transmisión de datos se cayó 2 veces durante el recuento y el envío de información sobre las actas, porque no se cumplieron los protocolos establecidos en el mismo Tribunal Supremo Electoral, desde la misma noche del domingo de dar a conocer los resultados parciales. Han fallado todos los protocolos establecidos en un sistema que uno de los magistrados dice nos costó millones de dólares establecer un sistema para que tuviera candados, para que tuviera respaldos, para que no hubiera posibilidad de que esto pasara. Y esto ha pasado 3 veces. El mismo magistrado, que es el magistrado Marco Ramiro Lobo, de un partido pequeñito, dice, tengo sospechas de que esto no fue un accidente. Y esas sospechas, cuando un magistrado dice públicamente tengo sospechas, eso en la calle se convierte en que hay un fraude. Es decir, es un hecho político, independientemente de lo técnico, independientemente de si el fraude se cometió o no. Tanta sospecha, tanta oscuridad, tanta falta de justificaciones, eso en la calle se convierte en un fraude y eso es un hecho político. Ahora es muy difícil que tengamos como resultado el triunfo del presidente Juan Orlando Hernández y que este triunfo sea creíble o sea tomado como legítimo por toda esa gente que está en las calles. Ahora, Carlos, hablemos entonces también de hechos políticos anteriores a las elecciones. Hablemos, por ejemplo, de la composición del Tribunal Supremo Electoral hondureño, que ha sido cuestionado, de hecho, por falta de independencia desde su elección en 2014. Según lo que tú has identificado, la composición de este tribunal garantiza independencia y control de los partidos en disputa para evitar fraude. Mira, hay diferentes corrientes de cómo se establece un Tribunal Supremo Electoral, diferentes corrientes políticas y diferentes opiniones. No me voy a meter en eso porque no tengo una en particular. Sí te puedo decir que falló aquí. Es un sistema diseñado más o menos como el salvadoreño. Es decir, que para que los partidos despejen las sospechas de que les están haciendo algo, los mismos partidos se vigilan entre ellos. Hay controles horizontales, digamos, entre los partidos. Es decir, si vos tenés presencia y controlás el flujo de información y el sistema de transmisión de datos y todo en el tribunal, porque sos un magistrado, tenés mucho menos lugar para la sospecha, porque tenés un representante defendiendo tus intereses. A medio camino de este proceso, se le pidió al Congreso que reformara la ley electoral para permitir la presencia de un representante del principal partido de oposición, que es ahora Libre. Y este es un fenómeno político nuevo, pero para no entrar en detalles. Es decir, se ha roto el bipartidismo tradicional. Y la fuerza emergente como la gran opositora es el Partido Libre del expresidente Mel Zelaya. Los congresistas no quisieron admitir esto. Por tanto, dejaron al principal partido de oposición sin representante en el tribunal. Lo cual aumenta las sospechas. Y por tanto a la alianza opositora en este proceso. Claro, porque el Libre es el principal partido de la alianza opositora. El mismo tribunal le quitó a Salvador Narral a su propio partido, que era el Partido Anticorrupción, que hoy está muriendo en esta elección porque no alcanzó ni el 1% de los votos. Pero ese era el partido de Salvador Narral. El tribunal se lo quitó y se lo entregó a otra persona de ese partido. Por lo cual Salvador Narral corre como candidato de una coalición en la cual no está su propio partido, porque él ya no tiene partido. A todo esto hay que agregarle recomendaciones que se hicieron desde la elección anterior, como por ejemplo depurar un censo, que la tercera parte está compuesta por gente que o bien ha muerto o ha emigrado desde hace muchos años. Es decir, ¿cómo podés confiar en un censo electoral, en un registro de personas cuya tercera parte está viciada? Y esto se descubrió desde la elección anterior, que ya fue muy cuestionada porque, si recuerdan, Xiomara de Zelaya proclamaba también que había ganado y después denunciaron que habían hecho fraude a favor de Juan Orlando Hernández desde el control del tribunal. Nada de esto se corrigió y cuando el resultado fue tan cerrado, las cosas simplemente empeoraron. Carlos,
nos interesa también explorar por esta desidia del Tribunal Supremo ante recomendaciones que no son nuevas, tal como tú has advertido, y un poco vinculado a lo de Karen, porque cuando tú haces la entrevista a Lobo, al magistrado Lobo, él de alguna manera te señala, ya habían condiciones para declarar alguna tendencia por la noche del domingo en Honduras, pero ha sido hasta que la OEA interviene que se acelera. El presidente Matamoros, que entiendo responde al Partido Nacional, no lo hizo. Digamos, la incidencia del Partido Nacional para retrasar divulgación de resultados y para no corregir, digamos, observaciones para que este proceso fuera fiable, ¿qué tanta incidencia tiene? ¿Es presente? ¿Es alta respecto a los otros magistrados? Es muy alta porque el tribunal funciona así, cuando se toman decisiones colegiadas en la cual 3 de los 4 magistrados tienen derecho a voz y voto y un cuarto, que es en este caso el diputado Lobo, tiene derecho solo a voz pero participa de los plenos. El problema es que en todo esto no se hicieron plenos y cuando se reunieron para decidir si daban o no resultados, en realidad eran 2 contra 2 y la situación política era tan delicada que 2 sí tenían voto y los otros 2, solo uno tenía voto y el otro tenía voz. Entonces el presidente del Tribunal Supremo Electoral, nacionalista, socio de Juan Orlando Hernández, es decir, socio político, David Matamoros, decidió no dar los resultados, argumentando que la muestra no era estable. Fue ahí que intervino la OEA la misma noche del domingo, la madrugada ya del lunes, a decir, mire, usted no puede seguir creando tanta incertidumbre porque la gente está desesperada y cada vez se levanta más sospechas. Entre menos atajemos las necesidades de información de los electores, más estamos levantando sospechas sobre este proceso. Salga y dé los resultados. Y eso lo convenció en la madrugada. Después fue que el sistema se cayó 2 veces. Las actas introducidas durante una de las caídas de este sistema son las que después la alianza reclamaba que se metieran en el conteo. Como eso no se le obedeció, el martes pasado en la noche la alianza salió diciendo que querían el recuento de todas las actas, lo cual complica muchísimo la entrega de resultados, ¿verdad? Ahora, Carlos, estamos identificando ya algunos hechos, como decías, políticos que tienen correlación también con hechos técnicos y que se interpretan directamente en la calle como fraude con este proceso tan falto de transparencia. Pero también es importante decir que este proceso y esta crisis no puede ser entendido sin el análisis de la figura de la reelección presidencial. Quizás para poner en contexto es importante decir que en 2009 la Fuerza Armada hondureña dio un golpe de Estado al expresidente Manuel Zelaya después de que éste pretendiera consultar sobre una constituyente. Pero 6 años después, la Sala de lo Constitucional hondureña de hecho habilitó la reelección en un proceso inédito para que el presidente Juan Orlando Hernández pudiera reelegirse. ¿Podrías ayudarnos a entender las irregularidades que favorecieron a Juan Orlando para que pudiera presentarse como candidato a la reelección? Sí, por supuesto. Juan Orlando Hernández quería pasar varias leyes, una de ellas la de zonas llamadas ciudades modelo, la de zonas de exclusión, otra de ellas la reelección. Pero los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los mismos que participaron durante el golpe de Estado a Manuel Zelaya, se negaron a admitir la reelección. Entonces el presidente, mediante sus fuerzas en el Congreso, Juan Orlando Hernández destituyó en un madrugón a 4 de los 5 magistrados. Dejó solo al que estaba de acuerdo. Nombraron a otros 4 magistrados, ya digo, en una madrugada, en una sesión plenaria de madrugada, con el Congreso rodeado por la Fuerza Armada, nombraron otros 4 magistrados y estos magistrados son los que después decretaron lo que los juristas en Honduras llaman una aberración jurídica. Declararon inconstitucional la Constitución misma, lo cual es una aberración jurídica, diciendo que la Constitución le negaba al presidente Hernández sus derechos ciudadanos de buscar la presidencia de la República. Libertad de expresión, dicen ellos que Esta es la libertad de expresión, era primero para evitar acusarlo de traición a la patria como había pasado con el expresidente Zelaya. Esto es lo que abre el camino para la reelección de Juan Orlando Hernández. Mucha de la gente que votó por Salvador Narrala, y esto te lo digo como una simple apreciación de haber estado cubriendo estos días,
no ve en Salvador Narral a un estadista, no ve en Salvador Narral a un líder, no ve en Salvador Narral a la persona que va a solucionar sus problemas. Han votado por él una buena cantidad de personas porque ven en Salvador Narral el vehículo para sacar del poder a un hombre que se quiere perpetuar en el poder y que hoy por hoy Juan Orlando Hernández aún controla el Legislativo con todo y la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral a través del presidente del tribunal y de otro de los magistrados que representa un partido diminuto que es la Democracia Cristiana, que vota todo a favor del presidente de la República. El Legislativo, además el Congreso de la República y el Judicial, además del Ejecutivo, evidentemente. A todo esto hay que agregarle que el presidente ahora ejerce un gran poder sobre, evidentemente es el líder de su propio partido, del Partido Nacional, que sigue siendo el partido más grande de Honduras, y ejerce un gran poder sobre el ejército, a quien ha llenado de prebendas durante este periodo. Con tanto poder concentrado, buena parte de la población ha votado por Salvador Narrala para sacar a Juan Orlando Hernández del poder. Carlos, vamos a dejarlo con esa reflexión. Tenemos que hacer la primera pausa de esta entrevista. Karen, has tocado los militares. Queremos hablar de ese actor político al volver de la pausa. Con mucho gusto. Ya regresamos. El Banco Central de Reserva presenta Economía en 30 segundos. ¿Qué son las cuentas nacionales? Son una excelente herramienta para conocer la estructura de la economía de un país. Es un sistema internacionalmente aceptado y permite que los indicadores macroeconómicos sean comparables con otros países. El Banco Central es el responsable de elaborar y divulgar las cifras de las cuentas nacionales. Esto ha sido Economía en 30 segundos. En esta Navidad el mejor regalo es tu país. Disfrútalo. Felices fiestas te desean Pueblos Vivos. La verdad es la fuerza más importante de una sociedad. La verdad se comparte presentando los hechos con imparcialidad. La verdad la comparte un equipo comprometido, documentando cada momento clave de la historia. La verdad trasciende barreras y juntos tenemos el poder de compartirla. Compartamos juntos la verdad. Tu confianza en nuestro trabajo nos ha permitido compartirla durante 102 años. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Continuamos en Matices. Esta noche nos hacemos la pregunta: ¿qué ocurrió con el fracaso electoral en Honduras? El pasado 26 de noviembre los hondureños acudieron a las urnas en una elección general en ese país. Carlos Dada, fundador y periodista del Faro.net, estuvo los días previos, durante y posterior a este proceso y estamos consultando con él algunos comportamientos de los actores en este primer bloque que recién pasa, Carlos. Y para cerrarlo, queremos tratar de entender dentro de la composición del Tribunal Supremo Electoral la presencia de un partido nacional y de un Juan Orlando Hernández para poder alterar comportamientos, procesos que finalmente derivan en una acusación de fraude. Tú ya nos dejas claro que él tiene una presencia importante en las instituciones del Estado. Eso se traslada, me imagino, al Tribunal Supremo Electoral de una manera desproporcionada, ¿o no? Vamos para explicar o tratar de explicar, Saúl, por qué el Tribunal Supremo Electoral está bajo su control o por qué la oposición lo acusa de tenerlo bajo su control. Hay que entender primero que este es un tribunal muy presidencialista, que las decisiones que no se toman colegiadas, el mismo presidente las toma. Puede tomar decisiones unilaterales. Como ha sido en todo este proceso. Sin plenos. Sin plenos. En todo este proceso, tal como lo dice el magistrado Lobo, el presidente no ha convocado a plenarias y por tanto él ha ido tomando sus decisiones. Es así de presidencialista el Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral hondureño está compuesto por 4 magistrados, 3 titulares y 1 suplente. Vamos a hablar de los titulares. Los titulares es 1
del Partido Nacional, que es el presidente David Matamoros, otro representante de la Democracia Cristiana, un partido diminuto, ¿verdad?, que es casi un partido cliente del Partido Nacional, que no vota nada en contra del Partido Nacional y al que acusan a este magistrado de haber sido él el que introdujo las actas. Es decir, dos titulares. Y un tercero que es del Partido Liberal, que era hasta la elección anterior, hasta la elección de 2013, el otro gran partido de Honduras, ¿no?, el Partido Liberal, que era el partido del expresidente Mel Zelaya, que se dividió después del golpe de Estado de 2009. Es decir, de los tres tenés dos que votan a pie juntillas, como se dice, a favor de los intereses del Partido Nacional y del presidente de la República. Tenés otro del Partido Liberal, que ahora ya no tiene mucha incidencia porque representa apenas el 15% de los votos, y el cuarto, que es el magistrado suplente, que tiene voz pero no voto en las decisiones colegiadas, es un representante de un partidito también que se llama la UD, Unión Democrática, si no me equivoco. Bueno, el representante de este partidito UD es el que ahora, sin tener voto, al tener presencia y por tanto tener acceso a la información, es el que está denunciando las grandes irregularidades adentro. El representante del Partido Liberal dice, el suplente, que ellos dos están resistiendo estas irregularidades, están presionando para que se dieran resultados. Mientras los otros dos, el presidente del tribunal y el representante de la Democracia Cristiana, son los que se están resistiendo a dar resultados, los que están tomando decisiones unilaterales, los que no quieren dar a los partidos cosas como su exigencia, que es la bitácora del sistema, las entradas y salidas, porque acusan, por ejemplo, de que el sistema tenía candados para evitar que fuera penetrado y esos candados se cayeron el martes o miércoles. ¿Quién bajó esos candados y cómo se hizo esto? Estas son cosas muy técnicas que yo no te alcanzo a explicar, pero son dos diputados, dos magistrados los que se oponen a esto y dos los que están a favor, solo que uno de ellos no tiene voto. En todo este periodo, según este magistrado, el presidente del tribunal nunca ha convocado a plenaria, entonces no se han tomado decisiones por votación. Bien. Salvo el primer día que se reunieron para discutir si daban o no a conocer los primeros resultados. Queda claro que ha tenido un camino para tomar decisiones discrecionales y unilaterales sin ningún tipo de consenso con el resto de magistrados. Bien, entonces un Tribunal Supremo Electoral muy cuestionado, pero también queremos hablar de otro de los actores muy importantes en Honduras. Queremos hablar de la Fuerza Armada. De hecho, en 2009, la Fuerza Armada, liderada por el general Romeo Vázquez Velázquez, esta vez candidato a la presidencia, ya retirado de la Fuerza Armada y a quien vos entrevistaste, dio golpe de Estado a Manuel Zelaya por el solo temor de que Manuel Zelaya reformara la Constitución para reelegirse. Pero en estas elecciones hemos visto a una Fuerza Armada, de hecho, que tolera la reelección de Juan Orlando Hernández. Me gustaría que nos ayudes a entender, Carlos, qué diferencias hay entre esta Fuerza Armada y la Fuerza Armada de 2009. Mira, vamos por partes. El general Vázquez lo que dice es, yo no di ningún golpe de Estado, yo fui el instrumento del sistema judicial hondureño, que en todo caso, no lo dice él con esas palabras, lo digo yo, que en todo caso fue el instrumento del golpe, al ordenarle a la Fuerza Armada que depusiera al presidente Zelaya. La Fuerza Armada siempre ha tenido mucho poder en Honduras. Yo me acuerdo en el 2009, yo entrevisté al coronel Bayardo Inestrosa, que era el coronel del ejército, y le hice una pregunta muy sencilla. Si la ley le ordenaba detener al presidente porque había cometido un crimen, ¿verdad?, atentando contra la Constitución, ¿por qué no lo detuvieron? Es decir, dígame en qué ley aparece que el ejército en este caso debe capturar al presidente en pijama, meterlo en un avión y sacarlo del país, porque eso no es un castigo que esté previsto en ningún cuerpo de ley hondureño. Y su respuesta fue muy franca y la dio on the record y está publicada. Me dijo, mire, usted es salvadoreño, ustedes tuvieron una guerra en los 80. Nosotros en Honduras aquí paramos a los comunistas. ¿Usted cree que el ejército hondureño iba a permitir en el 2009 que un comunista nos viniera a dar órdenes? Lo cual te explica el poder y el sentimiento en las Fuerzas Armadas en un momento en que Mel Zelaya estaba coqueteando mucho con la Venezuela chavista. La Fuerza Armada a partir de entonces mantuvo un perfil muy bajo porque la comunidad internacional aisló a Honduras, ¿no?, por el golpe de Estado. Entonces la Fuerza Armada tuvo un perfil muy bajo hasta la llegada de Juan Orlando Hernández a la presidencia.
La llegada de Juan Orlando Hernández en el 2013 lo que hizo fue llenar de prebendas a la Fuerza Armada. Agarró coroneles y los puso en puestos clave de su administración, les devolvió presencia política, digamos, a toda la Fuerza Armada. Hay coroneles de la Fuerza Armada vinculados en casi todos los cargos de la administración pública hondureña. Por todos lados donde uno rasca hay un coronel, o hay un capitán, o hay un mayor, hay oficiales del ejército, que además juegan este doble juego de soy oficial del ejército, pero además soy jefe de seguridad de una empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Juan Orlando Hernández además hizo otra cosa que ahora estamos viendo sus efectos. Organizó la Policía Militar, un cuerpo que no existía. Y la Policía Militar actúa básicamente como la Guardia Presidencial, es casi una guardia pretoriana, que es la que el presidente mandó hoy a las calles estos días a reprimir las manifestaciones, lo cual ha ganado unas severas críticas de la comunidad internacional y de todas las organizaciones de derechos humanos. Porque estamos en pleno siglo XXI, en el año 2017, contando votos con una policía militar disparándole a la gente. Esta es la situación en Honduras. Al final, para mí, esto es lo que ilustra la gran tragedia de lo que estamos viviendo. Están contando votos mientras la policía militar está disparando a manifestantes en la calle. Por tu respuesta podemos entender que a partir de los incentivos que Juan Orlando Hernández ha hecho a la Fuerza Armada durante su periodo presidencial es que ahora vemos una actitud mucho más pasiva de los militares respecto a las pretensiones de reelección de él. Sí, los militares están... Después de la experiencia de 2009, yo creo que es muy difícil que los militares tomen un rol protagónico en esta crisis. Muy bien. Estados Unidos, es otro actor que queremos hablar contigo. Carlos, el gobierno de Estados Unidos ha sido quizás dentro del resto de la comunidad internacional en Honduras un lunar porque ha respaldado de alguna manera ese proceso electoral. Ha llamado que ha sido un proceso ordenado, entre otras cosas en su comunicado. Llama la atención esa respuesta del gobierno de los Estados Unidos, contracorriente de las lecturas, pero también, digamos, de poder tolerar que un Juan Orlando Hernández, una figura que ha sido incluso vinculada con nexos del narcotráfico, pueda llegar a ser presidente nuevamente. ¿Cómo explicas el comportamiento de Estados Unidos aquí? Mira, yo creo que se explica revisando la historia de la presencia y de los comportamientos de Estados Unidos en nuestra región durante más de un siglo. No quiero recordar al aire porque es horario infantil las famosas frases que utilizaban los norteamericanos para describir a Somoza en Nicaragua, ¿no? Pero en realidad Estados Unidos se enfrenta con dos opciones, o Juan Orlando Hernández o Mel Zelaya, que es el verdadero político detrás de Salvador Narrala, y Mel Zelaya coquetea con la izquierda. Juan Orlando Hernández es un presidente sobre el cual tienen muchísimo más control, para empezar porque tienen todo su expediente que se está ventilando en juicios en Estados Unidos, donde se está vinculando a su familia con el narcotráfico, se está vinculando a miembros prominentes de su partido con el narcotráfico. Hace el día antes de la elección o el día después, perdóname si me falla la memoria, en otro tribunal estadounidense un narcotraficante mexicano habló de su sociedad con el actual, aún ministro de Seguridad del presidente Juan Orlando Hernández. Y a pesar de todo esto, Estados Unidos ha logrado avances en materia de lucha contra las drogas en Honduras por su sociedad con el presidente Hernández. El presidente Hernández es el que ha abierto la vía para las extradiciones. Entonces, durante su gobierno se ha extraditado mucho narcotraficante a Estados Unidos. El problema es que en esta crisis política, es decir, el apoyo abierto del embajador estadounidense en Honduras durante toda la campaña fue tan burdo, fue tan obsceno el apoyo a Juan Orlando Hernández y a sus políticas de privatización de básicamente todo el Estado y hablar del progreso. Incluso aquí la embajadora estadounidense en El Salvador dijo en alguna ocasión que había que ver a Honduras como modelo de progreso para un país centroamericano. Cosa que a mí me hace pensar que la embajadora probablemente no conoce lo que está pasando en Honduras, porque si uno sale un poquito de la ciudad se da cuenta de los tremendos conflictos sociales que está causando la privatización del Estado o la entrega de tierras a manos de privados a costa de los recursos de la gente más pobre. En estas circunstancias, ahora Estados Unidos avala el proceso del Tribunal Supremo Electoral en esta elección, ya no el embajador porque solo hay una encargada de negocios, pero lo hace justamente cuando la Unión Europea y la OEA dicen que este proceso no tiene credibilidad. En otras palabras, en Honduras, Estados Unidos se ha quedado solo. Es ya
hasta hoy el único gobierno extranjero fuera de la metida de pata del presidente de Guatemala, que se apresuró a felicitar a Juan Orlando Hernández por su reelección. Fuera de eso, el gobierno norteamericano es el único que está avalando este proceso. Se ha quedado otra vez solo y lo hizo justamente el día en que las misiones de observadores europeas y de la OEA han rechazado las condiciones de este proceso. Muy brevemente, ¿por qué entonces habría una amenaza por parte de Estados Unidos que un candidato vinculado a Mel Zelaya pueda llegar a la presidencia? ¿Qué privilegio pierde Estados Unidos llegando a ese escenario configurado electoralmente en el país? O sea, hay un temor de Estados Unidos de que llegue un Las relaciones con Manuel Zelaya no han sido buenas desde el golpe de Estado, incluso desde un poco antes. No han sido buenas. Le quitaron los fondos del milenio y entonces Mel Zelaya empezó a coquetear con los gobiernos del ALBA, bolivarianos. El presidente Chávez en aquel entonces vino a Honduras por ahí del 2008 o principios del 2009, lo cual sentó muy mal en Honduras, pero la relación de Estados Unidos con Manuel Zelaya no ha sido buena. Manuel Zelaya se agarró incluso después del golpe para darle estructura a un nuevo movimiento político, se agarró de los países del ALBA, lo cual ya sabemos qué piensa Estados Unidos de ellos. En ese sentido, la llegada de Salvador Narrala, que no tiene partido, que no tiene estructuras, que no tiene experiencia política, es en realidad la llegada del movimiento político de Manuel Zelaya, cuando todavía no tenemos claro el papel de Estados Unidos en el golpe de Estado, cuando hoy tenemos en Washington una administración que es todavía mucho más radical que la del presidente Obama, mucho menos progresista en ese sentido y mucho menos dispuesta a tolerar un gobierno de esa naturaleza. Cuando en realidad los intereses de Estados Unidos en la región pasan solo por el combate a las drogas y que nos terminemos desangrando en el istmo, lo cual está funcionando en Honduras, donde incluso agentes de la DEA han matado a ciudadanos hondureños sin que esto tenga consecuencias. En ese sentido, el trabajo con la administración del presidente Hernández es más conveniente para Estados Unidos. Bien, casi se nos acaba el tiempo, Carlos, pero también queremos hablar del rol de la prensa hondureña. Sabemos también que de los medios más importantes en Honduras son o están en propiedad de partidarios tanto del Partido Liberal como del Partido Nacional, también las fuerzas tradicionales del bipartidismo hondureño. ¿Cómo evalúas vos el papel de la prensa hondureña en la denuncia de las irregularidades del proceso electoral? Mira, desde los tiempos de campaña, porque hay quien argumenta que para hablar de fraude había que empezar antes con toda la manipulación y volcar todo el Estado a favor del presidente, pero hay un informe de la Unión Europea sobre todos los tiempos de campaña, donde habla de los disímiles espacios en los principales medios noticiosos para ambos candidatos, tanto en prensa como en los principales canales de televisión. Luego está la parte de la publicidad, donde Juan Orlando Hernández es muy alto y donde la campaña de Salvador Narrala tuvo que llevarse a cabo por problemas de fondos o por problemas que yo no conozco, sobre todo en redes sociales. Fue una campaña hecha en Facebook, en Twitter, con conferencias en Facebook Live, como todavía se expresa Salvador Narrala, con canciones que fueron virales durante la campaña y que todavía se cantan en las manifestaciones, pero ciertamente no en los espacios de los principales medios de comunicación. ¿Y han denunciado los periodistas adecuadamente, en tu opinión, las irregularidades del proceso? Actualmente en Honduras, cuando tú encendes los canales de televisión, es muy claro de qué lado están. ¿De qué lado están? Bueno, hay algunos, los principales, que están mucho más del lado de Juan Orlando Hernández y que trataron, sobre todo los primeros días después de la elección, del mismo domingo, el lunes y el martes, de ridiculizar las denuncias de la oposición. Hay, por otro lado, unos nuevos canales que son más pequeños, que incluso han tenido amenazas de cierre, pero que tampoco están haciendo, digamos, que el periodismo más profesional. Están actuando abiertamente de cara a los intereses de Salvador Narrala y de la alianza de la oposición. Y lo que está pasando con esta situación es que en medio de esta incertidumbre han estado corriendo muchos rumores que encuentran plataformas en los canales de televisión para convertirse en hechos aunque no lo sean. Bien. Carlos Dava, fundador y periodista del Faro.net, queremos agradecerte tu tiempo con Focos porque ha sido una entrevista en la que hemos podido comprender los actores alrededor de este proceso. Muchas gracias. Gracias a ustedes y por supuesto un saludo a todos los televidentes de Focos. Un honor estar aquí otra vez. Gracias, Carlos. Nosotros hacemos una pausa, no se vayan porque todavía tenemos más programa en Focos.
La verdad es la fuerza más importante de una sociedad. La verdad se comparte presentando los hechos con imparcialidad. La verdad la comparte un equipo comprometido, documentando cada momento clave de la historia. La verdad trasciende barreras y juntos tenemos el poder de compartirla. Compartamos juntos la verdad. Tu confianza en nuestro trabajo nos ha permitido compartirla durante 102 años. La prensa gráfica. Noticias de verdad. ¿Quiénes somos? ¿Qué nos define? No somos lo que tenemos. No somos lo que prometemos. Somos lo que hacemos. Esforzándonos día a día, capacitándonos constantemente, contagiando optimismo, convirtiendo lo bueno en algo mejor. Sé el que hace. Inscríbete hoy. Hagamos la diferencia. Universidad Tecnológica de El Salvador. Tres semanas después de las elecciones presidenciales en Honduras, el escrutinio del Tribunal Electoral hondureño señala como ganador al presidente Juan Orlando Hernández, quien buscaba la reelección. Sin embargo, los resultados son cuestionados por las misiones internacionales de la OEA y la Unión Europea, quienes han señalado serias inconsistencias en el conteo de los votos. La alianza de oposición ha cantado fraude y centenares de personas han salido a las calles en protesta. Ante la problemática, el embajador de Honduras en El Salvador, César Pinto Valle, explica a Focos su perspectiva de lo que convulsiona el país vecino. Veamos. En Honduras se está respetando la institucionalidad. El Tribunal Supremo Electoral dio plazos, tiempos, para que se dieran a conocer los datos sobre el proceso electoral, que no desconocemos, que han habido problemas, y eso es parte del proceso democrático. En sí, los problemas que se dieron el día de las elecciones cuando se cayó el sistema han sido parte de los cuestionamientos, si se quiere así, de parte de los observadores de la Unión Europea, de la OEA, de organismos internacionales y de hecho de observadores nacionales, entre ellos grupos campesinos, empresariales. Las sugerencias que dio la comunidad internacional se han dado en 6 puntos, los cuales se han ido cumpliendo, como la revisión de las incongruencias de las 101.006 actas de inicio que presentaron algunas inconsistencias, y se ha comprobado que no ha habido inconsistencias, no ha habido manipuleo de actas y que se está haciendo de acuerdo a las leyes y normas que la misma institucionalidad dice. Que se cuente las actas, voto por voto, se han tratado de hacer bien las cosas. Obviamente no podemos esconder, no podemos ocultar que han habido problemas. Esperamos que para la buena y la paz de nuestros países esto se llegue a corregir. No podemos vivir con incertidumbre. El proceso electoral contó con algunas inconsistencias, pero no somos perfectos. En nuestros países no estamos para estarnos matando, para estar confrontando, para estar anquilosado nuestro sistema democrático. Somos tan débiles y no es justo. Y al final, ¿quiénes son los que más sufren? Los pobres. Al final, los políticos siempre terminamos almorzando en el mismo plato, entendiéndonos y todo. Y la gente se emociona, la gente discute, la gente pelea, y eso no es justo. El gobierno estamos ávidos de reformas electorales para que no vuelvan a suceder estos problemas. Le digo con franqueza, sí es necesario que hagan reformas electorales. Y el hecho de que no se dieron en este proceso nuestro se debió a que algunos partidos de los que en realidad estaban en el contexto se opusieron. El Partido Nacional, entiendo que es el partido de gobierno, siempre quiso que hubiesen esas propuestas electorales. Yo quisiera creer que tuvieran participación en el tribunal para que las decisiones fueran más equilibradas, ¿ok?
Entonces, que las decisiones que se tomen van en beneficio ¿de quién? Del electorado, de las mayorías del pueblo. Y en ese sentido estamos totalmente de acuerdo en que este tipo de reformas se lleven a acuerdo de una manera consensuada con el resto de los partidos que participan en el proceso electoral, que son dos escenarios diferentes. Uno, en el 2009, no había ningún fallo de ninguna sala de lo constituyente. Es más, la Corte Suprema de Justicia se opuso a que se llevara a cabo, no sé si usted está enterado, de una famosa cuarta urna. Ahora, en el 2015, precisamente el 22 de abril del 2015, la Sala de la Constitucional de Honduras emitió un dictamen, y creo, no sé si es para bien o para mal, pero hay países donde hay antecedentes en Centroamérica, en América del Sur, como Nicaragua, como Venezuela, como Bolivia, donde sí se permite la reelección mediante un fallo de la Sala de lo Constitucional. El presidente Hernández, Saúl, fue contundente en el proceso preelectoral cuando dijo que se regulara la reelección, que no fuera continua, sino que fuera solo por un periodo como lo es en Estados Unidos de América, para que no se convirtiera esto en una dictadura, para que los países tomaran la decisión y solo por una vez. Y entiendo que esa es la postura que sigue después de este proceso electoral. Se ratificó el músculo que tiene el partido de gobierno, que la misma tendencia electorera que tuvo durante el proceso de elecciones internas en el mes de marzo del 2017, la misma tendencia es un voto duro que sacó ahorita en el proceso electoral del 26 de noviembre. Este músculo duro de la alianza de oposición contra la dictadura no lo podemos desconocer, que había algún encanto. Eso es lo que ha hecho que es no hablamos de tendencias, sino que las diferencias electorales se redujeran una cantidad bastante, y eso fue lo que retardó el que todavía aún no estemos dando un resultado de un claro ganador. Focos y el Museo de la Palabra y la Imagen traen a la televisión sucesos que marcaron la época de los años 30 en El Salvador. Las piezas, filmadas por el cineasta Alfredo Massi, han sido resguardadas por el MUPI. Durante todo el mes de diciembre te traemos una nueva entrega cada domingo, 7:30 de la noche por Canal 33, 7 en cable. Continuamos mostrando las producciones que Alfredo Massi realizó en El Salvador de los años 30 a través del noticiero Lorotone, filmado en 35 milímetros y realizado en sociedad con los hermanos Alfredo y Federico Mejía. Estos films fueron digitalizados con la colaboración de la Universidad de Tulane. Recordamos que en el año 2012, parte del legado cinematográfico de Alfredo Massi, integrado por cámaras, proyectores y objetos, fueron donados al MUPI por la familia Massi. En esta oportunidad, podremos ver desconocidas imágenes del general Maximiliano Hernández Martínez cuando éste solicitó permiso a la Asamblea Legislativa en 1934 para preparar su reelección y dejó como presidente provisional al general Andrés Ignacio Menéndez. En virtud de las facultades constitucionales, la Asamblea Nacional Legislativa, que me honro presidir, autorizó al excelentísimo
general don Maximiliano Hernández Martínez a depositar la presidencia de la República en el primer designado, excelentísimo general don Andrés Ignacio Menéndez, y hoy se verifica con la solemnidad debida el acto de entrega de la jefatura del Poder Ejecutivo. El excelentísimo general Martínez demuestra en esta ocasión, una vez más, su respeto a la ley y a la voluntad del pueblo. En un próximo capítulo de Retratos, continuaremos mostrando parte de estos históricos films de Alfredo Masi, conservados digitalmente por el Museo de la Palabra y la Imagen.